la verdad tarda, pero no falla. A los 47 años, el esposo de Ariadna Lee de la Peña rompe el silencio y revela una verdad impactante y triste que nadie esperaba. Esta revelación está dando mucho de qué hablar y promete emocionar a todos. No te lo pierdas, suscríbete al canal. Ariadna Lee de la Peña Cepeda nació en Mexicali, Baja California, México, en 1987. Hija de una profesora de literatura y de un funcionario público, creció en un hogar que valoraba los libros, la música y las tradiciones culturales de su tierra. Desde muy pequeña mostraba un brillo especial en los ojos cuando participaba en cualquier actividad artística. Mientras otros niños se distraían con facilidad, ella se quedaba fascinada con las historias, las canciones, sobre todo, con el movimiento de la danza. En la escuela sus maestros pronto notaron su facilidad para expresarse. En las celebraciones del Día de las Madres o en las fiestas típicas mexicanas, Ariadna Lee siempre estaba dispuesta a subir al escenario. Bailaba con entusiasmo, aprendía diálogos sencillos y disfrutaba disfrazarse con trajes improvisados que su madre preparaba en casa. Para todos era evidente que el escenario despertaba en ella algo profundo, como si fuese un llamado natural. A los 10 años se interesó por el teatro escolar. Su primera experiencia fue en una obra inspirada en relatos folclóricos mexicanos. Tenía pocas líneas, pero logró captar la atención del público con la fuerza de sus gestos y miradas. Los profesores comentaban que poseía una presencia escénica poco común para su edad. Aquella vivencia fue suficiente para que supiera que quería seguir explorando el mundo del teatro. A los 14 años dio un paso decisivo al integrarse en un grupo de teatro comunitario en Mexicali. Allí, junto a jóvenes apasionados por la literatura y las artes, participó en montajes basados en clásicos de la dramaturgia mexicana. Fue en ese espacio donde aprendió la importancia de la disciplina, la paciencia y el trabajo en colectivo. Los ensayos nocturnos, las improvisaciones y los debates sobre cómo emocionar al público marcaron profundamente su adolescencia. Mientras muchos de sus compañeros dedicaban su tiempo libre a fiestas o paseos, Ariadna Lee prefería ensayar durante horas. Era una joven reservada, pero en el escenario liberaba una energía que sorprendía a todos. Cada interpretación se convertía en una ventana a su mundo interior, donde encontraba un modo de expresar sentimientos que en la vida cotidiana guardaba en silencio. Tras terminar la secundaria decidió que su camino profesional estaría ligado al arte. Ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad de Baja California, eligiendo la especialidad de teatro. La vida universitaria resultó exigente, horas de ensayo, lecturas teóricas intensas y ejercicios de voz y cuerpo. Sin embargo, Ariadna Lee asumía esos desafíos con entusiasmo. Sus profesores recuerdan que solía repetir que si no terminaba cansada, el ensayo no había valido la pena. Durante la carrera se destacó por su disciplina y por la capacidad de sumergirse en cada personaje. No buscaba protagonismo inmediato, sino explorar distintas formas de interpretación. Sus compañeros la admiraban porque trataba cada proyecto como una oportunidad de aprendizaje. También participó en festivales estudiantiles, asistió a presentaciones de compañías internacionales y amplió su visión sobre la función social del teatro. Para ella la actuación era más que entretenimiento, era un camino de transformación personal y colectiva. Al concluir la universidad ya estaba lista para enfrentar nuevos retos. El escenario que antes era escolar y comunitario se preparaba para recibir a una actriz que llevaba consigo la pasión de la infancia, la disciplina de la juventud y la convicción de que el arte podía cambiar vidas. Fue en ese punto de transición cuando comenzaron a abrirse las primeras oportunidades profesionales que marcarían su ascenso. Concluir la universidad fue solo el comienzo para Ariadna Lee de la Peña. Con la disciplina que había desarrollado desde sus tiempos en el teatro comunitario, sabía que el siguiente paso sería poner en práctica todo lo aprendido en las aulas. Los primeros años fuera de la facultad no fueron sencillos. Como muchos artistas, tuvo que equilibrar pequeños trabajos, ensayos mal remunerados y participaciones en proyectos independientes. Aún así, mantenía el mismo entusiasmo que la acompañaba desde la infancia. Sus primeros papeles surgieron en cortometrajes universitarios, donde estudiantes de cine buscaban rostros expresivos para dar vida a historias experimentales. Ariadna Lee aceptó esas oportunidades sin dudarlo. Cada rodaje, por más sencillo que fuese, lo trataba como un gran estreno. Se involucraba en todos los detalles, leía el guión varias veces,
conversaba con los directores e incluso ayudaba en la preparación de los escenarios. Para ella no existían papeles pequeños, solo la posibilidad de aprender algo nuevo. Con el tiempo, este esfuerzo empezó a dar resultados. Su dedicación llamó la atención de jóvenes cineastas y pronto comenzó a ser invitada a producciones de mayor visibilidad. El cambio decisivo llegó cuando integró el elenco de series y películas que le abrieron las puertas al gran público. Entre esos proyectos se encontraban Fear the Walking Dead, donde tuvo participaciones especiales, y Familia de Medianoche, una producción mexicana que la acercó aún más a la televisión. Estas experiencias mostraron su versatilidad. Era capaz de moverse entre distintos géneros, del drama al suspenso, siempre con naturalidad. Otro trabajo relevante fue Valle de los Conejos, una producción que combinaba realismo y fantasía. Allí Ariadna Lee interpretó a un personaje enigmático, marcado por gestos contenidos y miradas intensas. Aunque no era la protagonista, su actuación fue destacada por críticos regionales que resaltaron la fuerza silenciosa de su presencia en escena. Ese tipo de reconocimiento alimentaba su deseo de seguir explorando territorios artísticos desafiantes. El gran salto, sin embargo, llegó con la invitación para participar en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, película dirigida por Alejandro González Iñárritu. El proyecto reunió a nombres reconocidos del cine internacional y le dio a Ariadna Lee una oportunidad única, mostrar su talento a audiencias más allá de México. Aunque su papel era secundario, la experiencia de actuar bajo la dirección de un cineasta premiado y de compartir el set con actores experimentados marcó un antes y un después en su carrera. Su participación en Bardo le otorgó mayor notoriedad y la consolidó como una actriz en ascenso. Paralelamente al cine y la televisión, Ariadna Lee nunca abandonó el teatro experimental. Le gustaba aceptar papeles desafiantes en obras íntimas, muchas veces representadas en pequeños espacios culturales. Estos trabajos tenían un fuerte componente poético y social, abordaban temas como identidad, desigualdad y espiritualidad. El público que la seguía en esos escenarios reconocía su entrega absoluta, incluso en producciones sin gran visibilidad mediática. Para Ariadna Lee, el teatro era su base, el lugar donde podía experimentar y reconectarse con la esencia de la actuación. Sus compañeros de elenco solían relatar que era incansable. Llegaba temprano a los ensayos, estudiaba cada gesto y estaba convencida de que los detalles podían transformar la experiencia del espectador. No buscaba la fama inmediata, sino construir una trayectoria sólida, con decisiones conscientes. Poco a poco esa postura conquistó no solo admiradores, sino también directores que veían en ella a una actriz confiable, lista para enfrentar cualquier reto. Así, entre cortometrajes, participaciones en series internacionales y papeles destacados en el teatro, Ariadna Lee fue consolidando su espacio. El camino no era fácil, pero cada logro reforzaba su certeza de que avanzaba en la dirección correcta. Y fue precisamente en este periodo de ascenso cuando su estilo particular comenzó a ser reconocido, marcando el inicio de una nueva etapa en su recorrido artístico. El camino de Ariadna Lee de la Peña hacia el reconocimiento no estuvo marcado únicamente por los proyectos en los que participó, sino también por la manera singular con la que interpretaba cada papel. En el teatro, su espacio más íntimo, era admirada por la capacidad de transmitir emociones profundas sin necesidad de palabras excesivas. Sus miradas intensas y sus gestos contenidos lograban un impacto inmediato en el público. Quienes la veían actuar solían comentar que era imposible apartar la vista de ella, aun cuando no estuviera en el centro de la escena. Ese estilo particular no surgió de la noche a la mañana. Ariadna Lee dedicaba largas horas a ensayar, convencida de que los detalles marcaban la diferencia en cada interpretación. Sus compañeros de trabajo la recordaban como alguien perfeccionista, que prefería repetir una escena muchas veces hasta encontrar la emoción justa. No le importaba si el proceso era cansado, lo que le interesaba era alcanzar la verdad del personaje. Para ella, cada gesto y cada pausa tenían un sentido, y ese cuidado se reflejaba en la calidad de sus actuaciones. En los festivales de teatro del norte de México, su nombre comenzó a sonar con fuerza. Participó en certámenes regionales donde obtuvo premios y menciones especiales, no solo por su técnica sino por la autenticidad que transmitía en escena. Los críticos destacaban su madurez interpretativa, poco común en una actriz joven. Esa combinación de disciplina y sensibilidad la llevó a ser reconocida como una de las voces emergentes más interesantes del panorama teatral de Baja California.
Ariadna Lee veía el teatro como un espacio de conexión espiritual. En entrevistas locales hablaba de la actuación como una forma de sanación. Decía que al interpretar a otros personajes podía comprender mejor sus propios miedos y deseos. Para ella, subir al escenario era una manera de reconciliarse con la vida, de transformar el dolor en belleza. Esa visión conmovía a quienes la escuchaban y generaba un vínculo especial con el público. Aunque el teatro era su refugio, también supo llevar ese estilo al cine y la televisión. Incluso en papeles secundarios lograba dejar huella gracias a la intensidad contenida de su mirada. No necesitaba gestos grandilocuentes ni diálogos extensos para destacarse, bastaba con una presencia firme y honesta. Esa coherencia entre lo que pensaba y lo que expresaba fue clave para ganarse el respeto de directores y colegas. A medida que su reconocimiento crecía, Ariadna Lee mantenía una humildad admirable. No se veía como una estrella, sino como una trabajadora del arte. Le gustaba colaborar con proyectos independientes, apoyar a jóvenes creadores y participar en talleres comunitarios. Nunca se despegó de sus raíces en Mexicali y regresaba siempre que podía para compartir lo aprendido con nuevos grupos de teatro. Con el paso del tiempo, su estilo artístico se convirtió en una marca personal. Era esa mezcla de disciplina rigurosa y sensibilidad espiritual lo que la hacía única. El público sabía que cada presentación de Ariadna Lee ofrecía algo especial, un momento de autenticidad difícil de olvidar. Y fue con esa fuerza interior que enfrentó el reto más duro de su vida, un giro inesperado que la obligó a poner a prueba toda la resiliencia que había cultivado en los escenarios. En agosto de 2021 Ariadna Lee sorprendió a sus seguidores al anunciar que había sido diagnosticada con cáncer de colon. La noticia sacudió a quienes la conocían como una mujer llena de energía y entrega artística. En ese momento tenía 34 años y se encontraba en plena actividad profesional. El golpe fue duro, pero desde el inicio decidió enfrentar la enfermedad con valentía y transparencia. Su tratamiento se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología de México, conocido como INCAN, un centro especializado donde recibió atención médica de alto nivel. Allí comenzó un proceso que combinaba sesiones de quimioterapia, controles constantes y un seguimiento riguroso por parte de los especialistas. Aunque el camino era doloroso, Ariadna Lee no perdió el ánimo de compartir con sus seguidores parte de lo que estaba viviendo. En sus redes sociales publicaba mensajes que alternaban entre optimismo y sinceridad cruda. En algunos días escribía sobre la esperanza que sentía al ver pequeños avances en su recuperación. En otros, relataba con honestidad el cansancio extremo, la caída del cabello o la dificultad de enfrentar jornadas interminables de tratamiento. Esa apertura conmovía a muchos, que encontraban en su testimonio una fuente de inspiración. En diciembre de 2021 se sometió a una cirugía importante para retirar parte del colon afectado. La operación fue exitosa y los médicos celebraron la buena cicatrización del tejido. Ese momento se vivió como un respiro, una señal de que la recuperación era posible. Amigos y colegas enviaron mensajes de apoyo, convencidos de que Ariadna Lee superaría la enfermedad con la misma fuerza con la que había enfrentado los retos artísticos. Durante este periodo continuó vinculada al arte en la medida de lo posible. Aunque físicamente debilitada, buscaba espacios para ensayar o participar en lecturas dramatizadas. Decía que el escenario también era su hospital, un lugar donde podía sanar desde otra dimensión. Esa actitud llamó la atención de la comunidad teatral, que organizaba actividades simbólicas para acompañarla. Varios grupos realizaron funciones dedicadas a ella, recaudando fondos para apoyar su tratamiento. El proceso de enfermedad se convirtió así en un testimonio de resistencia. Ariadna Lee no ocultaba sus miedos ni su vulnerabilidad, pero tampoco renunciaba a la esperanza. Sus palabras llegaban a otros pacientes que la veían como un ejemplo de fortaleza. Lo que podía haber sido únicamente una experiencia personal se transformó en un mensaje colectivo sobre la importancia de enfrentar la adversidad con dignidad. El año 2021 terminó con una mezcla de incertidumbre y optimismo. La cirugía había sido un paso fundamental, pero el camino hacia la recuperación aún era largo. Ariadna Lee sabía que tendría que continuar con tratamientos y revisiones constantes. Sin embargo, la serenidad con la que afrontaba cada etapa reflejaba no solo su disciplina como actriz, sino también su capacidad de resiliencia como ser humano. Y aunque no lo sabía todavía, esa batalla marcaría profundamente los últimos capítulos de su vida.
El 18 de septiembre de 2025 la noticia estremeció al mundo artístico mexicano. Ariadna Lee de la Peña falleció en la Ciudad de México a los 38 años, después de una larga batalla contra el cáncer de colon. Su partida dejó un vacío profundo no solo en su familia y amigos cercanos, sino también en la comunidad cultural que había seguido con admiración su trayectoria. La noticia fue confirmada de manera oficial por el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura de México, instituciones que expresaron públicamente su reconocimiento a la labor de la actriz. Los últimos días de Ariadna Lee estuvieron marcados por la fragilidad física, pero también por una serenidad espiritual sorprendente. Quienes la acompañaron en el hospital relataron que pasó su última semana rodeada de su madre y de su hermano menor, quienes se turnaban para leerle poemas y fragmentos de las obras teatrales que más amaba. Esa presencia constante le permitió transitar sus últimos momentos con un sentimiento de paz, a pesar del dolor físico que enfrentaba. El 18 de septiembre pidió escuchar música suave. Eligió melodías folclóricas mexicanas que la conectaban con sus raíces en Mexicali. Entre esas canciones sonrió, agradeció al equipo médico por el cuidado recibido y repitió que quería que su despedida se recordara con luz y no con oscuridad. Minutos antes de partir, tomó la mano de su madre y pronunció una frase sencilla pero impactante: el escenario nunca se apaga, solo cambia de luz. Ese testimonio quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes. La confirmación de su muerte generó una ola de reacciones inmediatas. Directores, actores y compañías de teatro compartieron mensajes de despedida en redes sociales, destacando no solo su talento, sino también la generosidad con la que se desenvolvía en los ensayos y rodajes. Muchos la describieron como una mujer que iluminaba los espacios con su energía discreta, pero firme. Su fallecimiento se convirtió en un tema nacional, y los principales medios de comunicación difundieron su historia. En Internet, miles de seguidores crearon un memorial virtual. Hashtags con su nombre circularon masivamente, acompañados de fragmentos de sus actuaciones en cine, televisión y teatro. Los usuarios compartían recuerdos, frases y escenas donde Ariadna Lee había dejado huella. El ambiente digital se transformó en un espacio colectivo de homenaje que trascendió fronteras y permitió que personas de diferentes países conocieran más sobre su vida y su carrera. Días después de la noticia, en Mexicali se organizó una ceremonia íntima para despedirla. Familiares, amigos cercanos y colegas se reunieron en un teatro comunitario donde Ariadna Lee había dado sus primeros pasos artísticos. Allí se leyeron poemas, se interpretaron pasajes breves de obras que ella había amado y se recordó su risa espontánea durante los ensayos. No fue un acto solemne, sino un encuentro lleno de afecto y gratitud. La comunidad local quiso recordarla como ella había pedido, con luz y no con oscuridad. La muerte de Ariadna Lee de la Peña no significó el fin de su legado. Por el contrario, abrió un proceso de reflexión sobre el valor de la vulnerabilidad, la fuerza del arte y la dignidad con la que enfrentó la adversidad. Su historia comenzó a ser contada como ejemplo de cómo la pasión por el escenario puede convertirse en un refugio incluso en los momentos más difíciles. Y en medio de ese dolor colectivo, también surgieron recuerdos de su vida íntima, marcada por amores discretos y vínculos familiares que siempre cuidó con esmero. Aunque Ariadna Lee era una figura pública, siempre mantuvo una actitud reservada respecto a su vida privada. No le interesaba alimentar titulares con su intimidad ni aparecer en revistas de espectáculos. Para ella, el escenario y los sets de grabación eran suficientes. Sin embargo, quienes estuvieron cerca de su círculo íntimo coinciden en que su vida personal estuvo marcada por relaciones profundas y vínculos familiares sólidos. Uno de los aspectos más comentados por amigos cercanos fue su relación de larga duración con un fotógrafo independiente. Este compañero no solo la acompañaba en ensayos y proyectos artísticos, sino que también la retrataba en momentos cotidianos que pocas veces salían a la luz pública. Juntos compartieron viajes, charlas nocturnas y una visión del arte como forma de vida. Aunque la relación no estuvo rodeada de publicidad ni grandes declaraciones, fue considerada por muchos como el vínculo más importante y estable de su vida adulta. El fotógrafo se convirtió en su gran apoyo en etapas cruciales de su carrera y también durante los momentos de enfermedad. No solo capturaba imágenes, sino que también la escuchaba, la acompañaba a hospitales y le recordaba la belleza de lo simple cuando el dolor físico era abrumador. Esa relación basada en respeto y complicidad fue uno de los pilares emocionales de Ariadna Lee hasta sus últimos días. Además de su relación amorosa,
mantuvo un lazo muy fuerte con su madre, que residía en Mexicali. La figura materna fue esencial en su vida, tanto en los inicios de su carrera como en el proceso de enfermedad. Ariadna Lee solía visitar a su madre siempre que podía, buscando en el calor del hogar una energía renovadora. La unión entre ambas se hizo aún más evidente durante los meses finales, cuando la madre se instaló en la Ciudad de México para acompañarla en los tratamientos. Otro vínculo decisivo fue el que mantuvo con su hermano menor. Aunque él no estaba directamente involucrado en el mundo artístico, se convirtió en un apoyo logístico y emocional fundamental. La ayudaba en ensayos, resolvía detalles de producción, en más de una ocasión, se encargó de asuntos prácticos para que ella pudiera concentrarse en la actuación. En entrevistas informales, Ariadna Lee mencionaba que su hermano era una especie de cómplice silencioso, siempre presente en los bastidores. Amigos cercanos también relataron que Ariadna Lee tenía un sueño personal: ser madre. Aunque no llegó a cumplirlo, hablaba con ternura de esa posibilidad y lo describía como un deseo pendiente que algún día le gustaría alcanzar. Sin embargo, añadía que antes quería estar en paz con su carrera, sentir que había dado todo lo posible en el escenario. Esa reflexión mostraba la manera en que equilibraba sus ambiciones artísticas con los anhelos de su vida íntima. Su vida personal, aunque discreta, estaba llena de afectos genuinos. No necesitaba grandes gestos para demostrar lo que sentía. Bastaba con un abrazo, una conversación sincera o una mirada de complicidad para expresar la profundidad de sus lazos. En ese mundo privado encontraba la fuerza necesaria para brillar en el escenario, convencida de que el arte y el amor eran los motores que daban sentido a su existencia. Y fue con esa misma convicción que enfrentó los momentos más duros de su enfermedad, apoyándose en quienes formaban parte de su círculo más cercano. Durante los meses más difíciles de su tratamiento oncológico, Ariadna Lee de la Peña demostró una capacidad de resiliencia que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Aunque la quimioterapia debilitaba su cuerpo y la obligaba a pasar largas jornadas en hospitales, nunca perdió el sentido del humor ni la pasión por el arte. Decía en los ensayos que el escenario también era su hospital, una frase que con el tiempo se convirtió en símbolo de su manera de enfrentar la adversidad. En esos momentos de fragilidad física recurría al humor como refugio. Sus compañeros de teatro recordaban cómo bromeaba sobre las dificultades del tratamiento, quitándole dramatismo a una situación extremadamente dura. Esa actitud ayudaba no solo a ella misma, sino también a quienes la acompañaban, porque transformaba el dolor en un espacio de esperanza compartida. Su capacidad de sonreír en medio del sufrimiento inspiraba a muchos pacientes que atravesaban procesos similares. A pesar del cansancio y la debilidad, Ariadna Lee decidió continuar actuando en la medida de lo posible. Uno de los proyectos más significativos fue la obra Si estás leyendo esto es porque sobreviviste. En esta pieza, la actriz encontró un canal perfecto para expresar su lucha contra la enfermedad. El montaje combinaba testimonios personales con fragmentos poéticos, y la presencia de Ariadna Lee en escena se volvió un símbolo de valentía. El público, conmovido por su entrega, veía en ella no solo a una actriz, sino a una mujer que convertía la vulnerabilidad en arte. El impacto de esa obra trascendió los límites del teatro. Pacientes oncológicos, familiares y médicos comenzaron a acercarse a Ariadna Lee para agradecerle por compartir su experiencia de manera tan abierta. Ella no ocultaba sus miedos ni las dificultades diarias, pero insistía en que la esperanza debía ser el motor para seguir adelante. Ese equilibrio entre sinceridad y optimismo fue una de las huellas más profundas que dejó durante su batalla. Su resiliencia también se manifestaba en lo cotidiano. Mantenía la costumbre de escribir pequeños diarios donde anotaba reflexiones, sueños y pensamientos sueltos. En esas páginas se encontraba un espacio íntimo para procesar el dolor, pero también para reafirmar su deseo de vivir. Esos escritos, que permanecieron en el ámbito privado, fueron descritos por amigos cercanos como verdaderos ejercicios de resistencia emocional. El acompañamiento de su círculo íntimo fue clave en esos meses. Su madre y su hermano no solo la apoyaban en lo práctico, sino que compartían con ella lecturas, música y momentos de silencio reparador. El fotógrafo con quien mantenía una relación cercana seguía capturando instantes cotidianos, mostrando que la belleza podía estar incluso en los días más oscuros. Ese apoyo reforzaba la idea de que Ariadna Lee no enfrentaba sola la enfermedad, sino rodeada de una red de afectos sólidos. A lo largo de su lucha, Ariadna Lee demostró que la resiliencia no consiste en negar el dolor,
sino en aprender a habitarlos sin perder la capacidad de crear. Su humor, su disciplina y su entrega artística se entrelazaron para dar un ejemplo de cómo el arte puede convertirse en un refugio incluso en los momentos más difíciles. Esa etapa de superación dejó claro que, más allá del sufrimiento, seguía existiendo una fuerza vital que la impulsaba a seguir. Y sería precisamente esa fuerza la que alimentaría el legado artístico que estaba construyendo con cada obra significativa. El recorrido artístico de Ariadna Lee de la Peña estuvo lleno de momentos memorables que dejaron una huella profunda tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Cada proyecto en el que participaba era una oportunidad para explorar emociones nuevas y conectar con el público desde la honestidad. Su legado se construyó con dedicación, autenticidad y una capacidad única de transmitir humanidad en cada interpretación. En el cine, uno de los puntos más destacados fue su participación en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Aunque su papel no era protagónico, la experiencia de formar parte de una producción internacional consolidó su prestigio. También participó en Familia de Medianoche y en La Gran Seducción, películas que le permitieron mostrar diferentes facetas como actriz, desde lo intimista hasta lo cómico. Cada proyecto la fortalecía y ampliaba su proyección más allá de México. En el ámbito de las series televisivas alcanzó reconocimiento gracias a su participación en Fear the Walking Dead. Allí, aunque sus apariciones fueron breves, logró destacar por la intensidad de sus interpretaciones. El público internacional comenzó a familiarizarse con su rostro y su estilo, lo que abrió puertas a nuevas oportunidades en la pantalla. Sin embargo, fue en el teatro donde Ariadna Lee construyó su identidad más profunda. Sus actuaciones en obras intimistas, con fuerte carga poética y corporal, son recordadas como momentos de gran intensidad emocional. No buscaba la espectacularidad visual, sino una conexión directa con los espectadores. En espacios pequeños, donde podía sentir la respiración del público, desplegaba lo mejor de su talento. Sus colegas la describían como una intérprete capaz de transformar un gesto mínimo en una revelación poderosa. Entre sus interpretaciones más recordadas estaban aquellas en las que fusionaba poesía con movimiento corporal. Esa mezcla daba lugar a escenas cargadas de sensibilidad, donde el texto se volvía casi secundario frente a la expresividad de su cuerpo y su mirada. Para Ariadna Lee, actuar era observar profundamente al ser humano y devolver esa observación convertida en personaje. Esa filosofía la acompañó en cada montaje y le permitió dejar un sello personal inconfundible. El legado artístico de Ariadna Lee no se mide únicamente en los títulos de las producciones, sino en la manera en que enfrentaba cada papel. Se entregaba por completo, sin concesiones, convencida de que el público merecía honestidad absoluta. Esa autenticidad inspiró a jóvenes actores que vieron en ella un modelo de compromiso y disciplina. Incluso en los proyectos más pequeños, su presencia marcaba la diferencia. Su carrera demostró que la grandeza de un artista no depende del tamaño del escenario, sino de la profundidad con la que se habita el personaje. Ariadna Lee dejó claro que el arte era para ella una forma de vida y una herramienta de transformación. Y aunque su trayectoria fue interrumpida demasiado pronto, las obras en las que participó siguen vivas en la memoria de quienes la vieron actuar. Ese es el legado que permanece, la certeza de que la autenticidad y la entrega pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Los meses más duros de la enfermedad llevaron a Ariadna Lee de la Peña a vivir una etapa de aislamiento parcial. Aunque siempre había sido cercana a la comunidad artística, el desgaste físico y emocional la obligó a reducir su presencia en escenarios y espacios públicos. Pasaba largas horas en casa o en hospitales, con rutinas marcadas por tratamientos, controles médicos y momentos de profundo cansancio. Sin embargo, esa aparente soledad se equilibraba con el apoyo constante de familiares, amigos y colegas del teatro. Durante ese periodo, Ariadna Lee se movía entre dos mundos. Por un lado estaba la intimidad del tratamiento, marcada por la vulnerabilidad y el silencio. Por otro, el cariño de una comunidad artística que buscaba maneras creativas de acompañarla. Varias compañías organizaron lecturas de textos teatrales dedicados a ella, algunas transmitidas en línea para que pudiera escucharlas desde la cama. Estas iniciativas eran más que simples homenajes, eran gestos de solidaridad que le recordaban que no estaba sola en su lucha. En ese contexto, la escritura personal se convirtió en una herramienta fundamental. Ariadna Lee comenzó a redactar diarios donde registraba sueños, miedos y reflexiones sobre la vida y la muerte.
No eran textos pensados para ser publicados, sino espacios íntimos de catarsis. Allí escribía sobre el temor a lo desconocido, pero también sobre la gratitud por cada gesto de amor recibido. Amigos cercanos que conocieron algunos fragmentos describieron esos escritos como ejercicios de honestidad radical, donde se mezclaban la fragilidad y la fuerza. El aislamiento físico no significaba un alejamiento emocional. Su madre, su hermano y su pareja permanecieron a su lado en todo momento. Se turnaban para acompañarla en consultas médicas, preparar comidas sencillas o simplemente sostener su mano en los momentos más difíciles. Ese acompañamiento cotidiano fue decisivo para que Ariadna Lee encontrara serenidad en medio de la tormenta. La compañía de sus seres queridos le recordaba que la vida seguía teniendo sentido, incluso en la fragilidad. La comunidad teatral también encontraba inspiración en ella. Aunque debilitada, Ariadna Lee participaba en reuniones virtuales, compartía lecturas de poemas y animaba a jóvenes actores a seguir adelante con sus proyectos. Era consciente de que quizás no volvería a pisar un escenario como antes, pero no renunciaba a la posibilidad de crear vínculos artísticos desde su situación. Esa voluntad de mantenerse conectada con el arte fue vista como un acto de resistencia frente a la enfermedad. El aislamiento también le permitió reflexionar sobre la importancia de la vulnerabilidad como parte de la vida. En sus escritos hablaba de la necesidad de aceptar la fragilidad humana sin vergüenza, reconociendo que todos enfrentan límites tarde o temprano. Para ella, la verdadera fortaleza no consistía en ocultar el dolor, sino en atravesarlo con dignidad y compartirlo cuando era posible. Esa visión fue transmitida a quienes la rodeaban y se convirtió en una lección para muchos. Con el paso de los meses, el círculo íntimo de Ariadna Lee se convirtió en su principal sostén. Aunque la escena pública la extrañaba, ella hallaba paz en ese entorno reducido. La combinación de silencio, escritura y compañía amorosa le permitió vivir sus últimos meses con una serenidad que sorprendía a todos. Y en ese proceso de introspección y apoyo mutuo se fue consolidando el legado humano que acompañaría su memoria mucho más allá del escenario. El recuerdo de Ariadna Lee de la Peña no se limita a su trayectoria como actriz. Su vida y su partida dejaron un legado humano y espiritual que continúa inspirando a quienes la conocieron y a quienes descubren su historia. Para muchos, será recordada como una mujer que enfrentó la adversidad con dignidad, que transformó el dolor en arte y que enseñó a ver en la vulnerabilidad una fuente de fuerza. Colegas y amigos la describían como una llama discreta pero intensa. En los ensayos, no necesitaba imponerse con gestos grandilocuentes, bastaba con su presencia serena para iluminar el ambiente. Esa cualidad se trasladaba también a su vida cotidiana, donde demostraba que el verdadero liderazgo se ejerce desde la humildad y la empatía. Su legado humano radica precisamente en esa capacidad de estar para otros, incluso cuando su propio cuerpo atravesaba momentos de fragilidad. El aspecto espiritual fue central en su manera de vivir y de despedirse. Ariadna Lee concebía el arte como una forma de resistencia, una vía para trascender las limitaciones del tiempo y del dolor. Su última frase, pronunciada en el hospital, resumió esa visión: el escenario nunca se apaga, solo cambia de luz. Con esas palabras dejó claro que entendía la muerte no como un final absoluto, sino como una transformación hacia otra forma de existencia. Ese mensaje se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes la admiraban. En las semanas posteriores a su fallecimiento, diferentes instituciones culturales organizaron homenajes que resaltaron no solo su carrera, sino también su calidad humana. Compañías de teatro del norte de México recordaron sus primeros pasos en escenarios comunitarios. Directores de cine destacaron su entrega absoluta en cada rodaje. Y jóvenes actores compartieron testimonios sobre cómo su ejemplo les enseñó a enfrentar el arte con autenticidad. Esa pluralidad de voces mostró que su influencia trascendió generaciones y disciplinas. El legado espiritual de Ariadna Lee también se refleja en la forma en que inspiró a pacientes y familias que atravesaban enfermedades graves. Sus mensajes en redes sociales, escritos con honestidad y esperanza, siguen circulando como recordatorio de que es posible encontrar luz incluso en medio de la oscuridad. Muchas personas que nunca la conocieron personalmente se sintieron acompañadas por sus palabras, lo que demuestra la dimensión colectiva de su experiencia. Para su familia, el legado es aún más íntimo. Su madre y su hermano la recuerdan como alguien que supo agradecer cada gesto de amor hasta el final. En sus memorias no queda la imagen de la enfermedad, sino la de una mujer que sonreía,
que escuchaba música folclórica mexicana y que encontraba paz en los detalles sencillos. Esa memoria afectiva complementa el reconocimiento público y mantiene viva su presencia en la cotidianidad de quienes más la amaron. Ariadna Lee de la Peña será recordada como actriz, como creadora y como mujer que enseñó a vivir con intensidad incluso en medio de la adversidad. Su historia refuerza la importancia del arte como resistencia, de la vulnerabilidad como fuerza y de la espiritualidad como puente hacia la trascendencia. Su legado no se apaga con su partida, continúa brillando en la memoria de quienes la vieron actuar y en el corazón de quienes aprendieron de su manera de habitar la vida. La verdad puede tardar, pero cuando llega sacude el alma y no deja a nadie indiferente. ¿Qué opinas tú de esta revelación? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda, tu voz también importa. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos, porque lo que viene será aún más sorprendente.